Tic-tacas, ¿cómo están? Bienvenidos, un capítulo más. Es el que más veces ha estado, le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, un tipazo, un arquerazo de Cristo. Ya saben quién es, Adolfo Adorri. Un placer saludarle, chavos, qué gusto. ¿Tercera vez? ¿Tercera vez? ¿Es correcto? ¿Cómo estás, Adolfo? Y esperamos que no sea la última. No, hombre, muchas más. Pues un placer estar aquí, Dani, Jos. La verdad que todo lo que representa estar con ustedes es hablar de Querétaro, hablar de lo que rodea Querétaro y del deporte y de todo lo... No tanto chismes, ¿no? Pero de todo lo que pasa en Querétaro. Y también de él, ¿no, Jos? Tiene que desmentir lo que dijo el gringo Castro, que no lo dejabas entrar al cuarto en las concentraciones, que lo dejabas afuera. Esa es la versión del gringo, ¿eh? Ya estuvimos con el gringo después de la segunda y última vez que habías estado con nosotros, Adolfo. Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero la segunda parte con Adolfo y Tiquitaca fue exageradamente buena. Sí. La primera ni se diga y esperemos que la tercera esté a la altura. No lo seguimos invitando por una cuestión de que pues hay otra vez Adolfo, ¿no? Sino de que la plática con Adolfo puede dar hasta para 20 partes con nosotros. Y aprovechando una buena comidita también, ya estamos echando acá. Sabíamos que te gustaba los pokés de Luca, entonces hicimos nuestra tarea para ver qué le damos a Adolfo. Creo que ya le van a poner a ese poke el poke de Cristo. El poke de Cristo. El poke de Cristo. No, la verdad los disfruto mucho, ¿eh? Son espectaculares. Por lo menos una vez a la semana en casa, mi esposa y yo visitamos, ordenamos y lo disfrutamos espectacular. Mira, yo ya empecé, pero... Adelante. Bueno. ¿Y tú que te cuidas, Adolfo, está bien, ¿no? Pues está buenísimo, está perfecto. Está muy bien. Mi esposa igual tiene ya su... De hecho, lo que hago cada vez que los pido, porque los pido a domicilio, lo mando por WhatsApp y nada más le copio. Entonces, hola, ¿cómo están? Quiero pedir a domicilio. Adolfo, ¿cómo estás? Y nada más copio cuál es el pedido y listo. Le pica un puntito, le da reply al que pidió y ya saben que esa es la orden. Es la orden. Adolfo, pues ya pasó un ratito desde que estuviste la última vez con nosotros. Justo... Es más, así la pongo. La última vez que estuviste con nosotros nos platicaste fuera de cámara que tenías ofrecimiento en su momento de volver al fútbol, de estar de lleno otra vez como directivo. Por ahí el tema más importante que hay en el mundo, que es la familia, por ahí te hizo pensarlo un poquito si regresar o no. Y después de eso terminaste volviendo como directivo al fútbol mexicano. ¿Cómo fue? Sí, la verdad es que originalmente... precisamente todo ese tema venía en la boda de nuestros hijos y todo esto. Entonces, por eso es que no queríamos tomar un tema que nos quitara más tiempo del que nosotros tenemos que invertir en una cuestión de trabajo. Porque hay un tiempo que tienes que seguir invirtiendo con la familia. Y en este caso, mi esposa y yo nos íbamos a quedar como empezamos, solos nuevamente. Entonces, por eso es que cuando yo regreso, meses después de la plática que tuvimos con ustedes, es porque nos dieron la oportunidad de estar viajando con mi esposa. Entonces yo les dije, con mucho gusto puedo viajar, yo no puedo estar viajando con temas de una manera tan unida con los jugadores. Yo puedo llegar a los lugares donde se va a jugar los partidos, pero siempre y cuando mi esposa viaje conmigo. No viajar en el autobús. Es correcto, así es. Entonces me dijeron, así lo hacemos. Y coordinamos todos los viajes y por eso fue que entramos nuevamente. Y la verdad que una experiencia nuevamente de gran aprendizaje. Complicado el tema, por supuesto, pero lo que más nos queda es lo que somos y lo que dejamos. Y en ese sentido creo que hoy en día siguen abiertas las puertas en todos los sentidos por lo que hemos dejado. ¿Cuánto tiempo pasó, Adolfo, desde la última vez que estabas como directivo a otra vez retomar? Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero te pregunto ese lapso por cómo fue otra vez reintegrarte a un club, otra vez la convivencia con los jugadores. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fueron varios años, Dani, y en ese sentido no nos costó porque seguimos involucrados con el fútbol. Claro. Lo que fue en esta imagen nos da un estatus de respeto con los jugadores. Y cuando llegamos al club nuevamente nos recibieron los jugadores de una manera espectacular, incluso muchos de ellos que no conocíamos antes, principalmente los extranjeros, lógicamente se meten e investigan quiénes somos y nos reciben con los brazos abiertos. Entonces fue muy padre. ¿Hay alguna diferencia, y esto lo puedes decir abiertamente,
si así lo consideras, pero cuando llegas tú a presentarte con el club, con los futbolistas, ¿sí hace alguna diferencia que estés, que haya jugado fútbol la persona que va a hacer las decisiones? Es decir, llega Adolfo y no sé, ponle el nombre que quieras. Eric Vera, que es el primero que se me viene ahorita a la mente. Sí ve a Adolfo diciendo como, pues es el arquero de Cristo, es el que jugó, a que si llega Daniel Uriega y diga, hola muchachos, soy el nuevo presidente o el nuevo director deportivo. ¿Sí hay alguna diferencia? Sí, sí la hay. Sí la hay porque principalmente con el legado que tú dejaste dentro del fútbol, lo que tú conseguiste, el prestigio que tienes, eso no es una cosa que obligue a la gente, o a los jugadores en este caso, a tomar una atención distinta. Ya por descontado el hecho de haber estado en la cancha y fuera de la cancha también. Claro, pero haber dejado la imagen, hay un respaldo espectacular. Y eso ya es un respeto por la persona, por el exjugador, por el exdirectivo y lógicamente por lo que se consiguió dentro y fuera de la cancha. Que ya no es un respeto que te tienes que ganar. Es correcto. ¿Sabes? Es correcto. ¿Y crees que sería forzoso, Adolfo, haber tenido algún respaldo como tú, de haber sido exfutbolista o haber estado involucrado de cierta forma para llegar a esos niveles? No, no es precisamente que tengas que tener ese historial para que te vean con respeto. Los jugadores te van a ver con respeto por lo que tú representas, por lo que tú eres. Porque eres una persona, ¿no? Sí, claro. Si llega una persona que nunca estuvo involucrado con temas futbolísticos dentro de la cancha, pero ha llevado una trayectoria de haber estado en diferentes clubes y hacer un buen trabajo, el respeto lo va a tener. Pero después, la situación de la cercanía, de la confianza, del poder hablar de lo que sabes y lo que hiciste de una manera ya más íntima con los jugadores, eso es lo que te hace una diferencia. Oye, Adolfo, ¿cómo fue ya este proceso nuevo con Gallos? La planeación del equipo, la reestructura. Pues antes de llegar al suceso que tristemente sabemos que sucedió, pero antes de meternos en ese 5 de marzo, ¿cómo fue todo antes? Mira, la verdad que quien me convenció para integrarme nuevamente fue Gabriel Solares. Tenemos una gran amistad con él, mi esposa con su esposa son amigas, entonces esa relación nos hizo tener la confianza para tomar la decisión de regresar. Porque también Gabriel viajaba con su esposa, entonces ya era diferente que nuestras esposas estuvieran juntas y nosotros en lo que nos tenía que conceder la importancia al viaje. Platican ellas mientras nosotros chambeamos. Así es. Entonces, me parece que fue un proceso interesante. Si bien es cierto, el equipo me parece que iba en una cuestión de ascendencia futbolística cuando estábamos en ese proyecto y había muchos sueños, muchos sueños, los jugadores estaban muy motivados, todo lo que representaban las familias incluso. Teníamos planes extraordinarios de empezar a hacer eventos entre las esposas de los jugadores para que se conocieran de todo, lo que siempre tiene que ser. Desafortunadamente en los equipos muchas veces las esposas solamente se encontraban en el estadio y se saludaban y no sabían ni qué hacía una ni qué hacía la otra y había planes realmente de conectar a las familias, porque eso es lo que te hace que tengas tú la tranquilidad como jugador de decir, estamos contentos. Y eso es lo que te saca el extra para poder salir adelante. Se estaba sintiendo cobijado y en casa el futbolista en Querétaro. Así es. Gracias a la armonía que había, cuerpo técnico, directiva, dueños, porque se nos olvida que la lana de Gabriel Solares estaba metida ahí, no nada más era una figura administrativa. Correcto. Estaba la lana de Solares y compañía y sigue en ahí. El club. Y ahí sigue, sigue. Congelada, parada, de manera intrínseca, pero ahí está la lana. Así es. Oye, Adolfo, y pues bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estabas cuando en el estadio, ya en ese partido contra el Atlas, la organización, pues, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Mira, realmente esto que sucedió acá pudo haber pasado en cualquier estadio, sin duda, en cualquier estado del país. Coincido. O sea, no es una situación de que... Que pasó después, Claro, pasó después del 5M. Entonces, sí creo que para todos, absolutamente para todos, para el fútbol mexicano, para la Federación Mexicana de Fútbol, para nosotros como aficionados o como directivos o como mexicanos, debemos estar en todo momento preparados para que no lo va a pasar. Y el aprendizaje tiene que venir de ahí. Todos los errores que se cometieron, cuestiones en un momento de
que tenían que ver que no tenían que ver con temas deportivos, que no tenían nada que ver conmigo en mi facultad de director deportivo. En ese sentido, el aprendizaje tiene que quedar. De ahí es qué se tiene que hacer para que no lo va a pasar. Y eso es lo que tienen que hacer todos. Ciertamente hubo muchas cuestiones de injusticia y la primera injusticia es contra el equipo, contra Gallos Blancos, contra los jugadores, contra el público de Querétaro, contra la afición de Querétaro. Porque sí hubo castigos, hubo multas, hubo situaciones que se decidieron, pero se decidieron al vapor y no tenían que haberse castigado como lo hicieron para desahuciar a un equipo como lo hicieron con Gallos, que tú ves a un equipo de Gallos Blancos trabajando fuerte. Mis respetos para Mauro Gerg, que está trabajando bastante bien, tiene menos de lo que ha merecido el equipo, los jugadores los ves matándose dentro de la cancha, salvo un partido por ahí en los que de repente les metieron varios goles y el equipo se vio muy mal. Ha jugado al tú por tú con todos los equipos y debería tener más puntos de los que tiene hoy en día. ¿Tú estabas, no, Jos, en ese partido contra el Atlas? Sí, desde luego. Tú lo viste desde de otro lado, pero vemos todos el video que se hizo viral en TikTok y que la gente salía a respaldarte, ¿no? De Adolfo estaba en el palco y se brincó, cruzó a la cancha. ¿Te diste cuenta, desde que viste el primer conflicto, pensaste que se podía expandir de esta forma la violencia? Mira, no te imaginas a dónde puede llegar hasta que lo empieces a ver de cerca. Y la razón por la que literalmente yo bajo es porque veo a 2 aficionados de Atlas en la fosa corriendo completamente sangrados y como 15 personas corriendo atrás de ellos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que van corriendo sí, no, Mario. De la parte del palco que yo estaba, literalmente los veo y digo, no hay forma de salir. O sea, porque no hay manera de salir de la fosa. Entonces ellos iban corriendo en círculos y no iban a poder salir. Entonces empiezan a brincarse para interceptarlos atrás de las bancas. Cuando yo veo eso, es cuando decido bajar, porque ellos imploraban clemencia. Entonces, cuando yo veo eso es cuando decido bajar. Me brinco, hay gente que me quiere detener, me dice, no bajes. ¿A qué bajas? ¿Qué te dijo? No, mi esposa, cuando yo volteé le dije, voy a bajar, solamente me dijo mi esposa, con cuidado, que Dios te bendiga, nada más. Porque ella vio lo que estaba pasando. Entonces, y hasta mujeres, sí, tocó ver niños. Sí, no. Entonces, cuando bajo, llego a la cancha y yo ya sabía a dónde iba. Tenía que brincar a la fosa. Y habían unas hieleras muy grandes que habían aventado a la fosa y eso me ayudó para brincar a esas y poder llegar a la fosa. Cuando llego a donde estaban agrediendo a las personas, que eran 2 chavos, que después tuve el gusto de saludarlos a ellos en el hospital, de verlos y ver que estaban bien. Uno de ellos me dijo, Adolfo, cuando te fuiste regresaron, pero lógicamente él no estaba muy golpeado y en ese momento no recordaba bien, porque cuando yo lo dejé fue cuando bajaron las camillas y los subieron a las ambulancias. Entonces ellos de ahí salieron bien. Entonces yo llegué gritando y lo que a mí me dio la posibilidad de tranquilidad, lógicamente la presencia de Dios en mi vida y el haber gritado, déjenlos, soy Adolfo Ríos. Entonces ellos voltearon cuando escucharon a Adolfo Ríos y me dijeron, no mi Adolfo. Fíjate, unos con cinturones en la mano, con la hebilla, me dijeron, no mi Adolfo, tranquilo. Pero con el cinturón en la mano. No pasa nada, no les hacemos nada. Y de ahí los dejaron solos. Y de ahí toda la gente que estaba agrediendo se fue y pudimos contar con la asistencia de los camilleros que estaban atrás de las bancas y poder llevar a los chavos ya a buen resguardo. Eso es algo que me impacta mucho, ¿no? Cómo ven a una figura como Adolfo, o Hernán Cristante, ahí muere, ¿no? Sí. Pero ven la imagen de una señora o 2 chavos que están bañados inconscientes y eso no es suficiente para pararlos, ¿sabes? Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Y luego veo la sanción y no entiendo muchas cosas. Sí, ¿Cuál crees que hubiera sido lo de la sanción? Castigo ejemplar. Tenía que haber un castigo, sí, ejemplar, pero yo creo que ese castigo se pudo haber cumplido el torneo pasado.
una multa ejemplar también, por supuesto, pero no una cosa en la que determine perjudicando a tanta gente inocente. No, la gente quería la desafiliación. Exactamente, sí. No, pero es que no tenía que ver con eso. O sea, no tenía que ver con eso porque los jugadores no son responsables de lo que pasó. La gente que trabaja para el club. Toda la gente que trabaja, toda la gente que tiene un ingreso de acuerdo a las entradas con la gente en cada partido, que todos tenían ya sus acuerdos, todos los patrocinadores que tenían incluso sus espacios para poder vender, todo lo que se estaba organizando ya en las diferentes partes del estadio en donde no estaban pagando nada, toda la gente que podía llevar comida. Me estoy refiriendo a otros lugares de comida muy conocida aquí en Querétaro, de tortas, de tacos. El Pata y todo. Claro, aquí podemos decirlo, ¿eh? O sea, la Güera, todos ellos tenían un convenio para estar todo el torneo. El pabellón gastronómico que... Claro, pero sin tener que pagar nada hasta que vieran que les daba resultado. Entonces, cuando les daba resultado, pues podías ya hacer un convenio para ocupar el espacio. Entonces, estaba bien padre el ambiente, o sea, muy padre. Repito, hubo muchísima gente que no tenía que pagar por las consecuencias de esas decisiones y lo están pagando injustamente. Hoy en día, tú sí ves, por supuesto, a un equipo de gallos tratando de sacar agua del pozo, literalmente. Sí. Pero tú de verdad ves que salen a la cancha y el estadio está completamente vacío. Y o sea, no han pasado todavía la situación. Ellos prácticamente siguen en pandemia. Sí. Y esa cuestión perjudica muchísimo. Sí, pienso en los utileros. Sí, por supuesto, la afición que tendría que estar ahí, las familias. O sea, literalmente, tendría que estar la gente ahí. Por eso creo que sí fue un castigo injusto. La federación me parece que quiso dar un golpe de mesa tomando decisiones arbitrarias, precipitadas y que al final de cuentas hoy en día siguen perjudicando. Y ellos literalmente se lavaron las manos, porque el primer responsable directo de todo lo que pasó es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol. Órale. Él es que tiene que estar revisando todos los detalles. Él estaba ahí. O sea, él estaba ahí. Y por eso cuando yo mando mis escritos a la federación, en donde yo no tengo nada que ver con eso, le digo, y ustedes tienen al testigo más claro que es el comisario. Que es el comisario, porque yo nunca estuve en una reunión de seguridad, jamás. Y quien da fe de eso es el comisario. El comisario es el que tenía que haber decidido si las condiciones no estaban para poder llevar a cabo el partido. Entonces, lógicamente ellos... Y eso se hace muchas horas antes del partido. Por supuesto que sí. Desde un día antes y el mismo día se hace la reunión previa. Entonces, por eso es que ellos lo que hicieron, la federación en este caso, es proteger a su gente. Entonces, protegen a su comisario para que no pase nada, pero enseguida empezaron a decir, ¿qué hacemos para que ahora sí que no nos pongan la lupa? Entonces, por eso mandaron ese tema. Porque incluso los socios... Que ellos mismos también sancionaron, no tienen nada que ver, son socios, ¿qué tenían que ver con temas de... Y para que Adolfo le pueda tomar un par de traguitos a su agua y a su comida. Y a su comida, Dani, es bien fácil decirlo desde afuera y cuando eres un personaje ajeno a la historia, que no vives ni de esto ni nada, la gente en redes no se ha cansado de atacar al Querétaro con comentarios agresivos de que esos cabrones no deberían de estar ni en primera, los hubieran... y tachando al Estado por muchos comentarios. El equipo ha llegado a viajar a otras plazas y les gritan asesinos a los de la cancha, cuando realmente fue algo que, como dice Adolfo, pudo haber pasado en cualquier otra pasó cancha después, pasó en otras canchas. Y la verdad es muy triste porque hoy ves al equipo, que le vayan al Querétaro o no le vayan al Querétaro, lo ves prácticamente desahuciado y buscamos un culpable o buscamos un responsable, y ahorita bien fácil la gente le tira a Caliente, ¿no? De que pues es que a Caliente le vale madres el equipo y por eso están como están, ¿no? Un poco. Mira, ellos están haciendo, lo que pasa es que Grupo Caliente está haciendo su esfuerzo.
O sea, se lo regresaron así. Ya había negociado el equipo. Claro. Ya había un lapso de tiempo para poder cobrar todo lo que ellos habían arreglado. Que esa es su negociación. Entonces, de tener a tu equipo, que es Tijuana, el otro equipo ya lo tienes negociado, entonces ya te olvidaste, ya no tienes que aportarle absolutamente nada. A que de repente te digan, otra vez, ¿sabes qué? Te regresan al equipo y ahora tú te encargas otra vez de los sueldos, de venderlo, de todo. ¿No tienes contemplado eso en la nómina? No, claro que no. Pero ahora imagínate tú de qué manera podían haberlo vendido, porque primero dijeron luego, que tenía 3 meses para venderlo. Después quitaron esa sanción y dijeron, no, ahora sí lo puedes vender. Imagínate que si tuviera 3 meses, ¿quién te va a comprar un equipo que va a pagar multa? Claro. O sea, que iba a pagar multa. Sí. Así, porque la va a pagar. Sí, pero el torneo pasado salvó la multa. Pero que iba a pagar multa y que este torneo, si las cosas no salían, este año futbolístico... Sí, porque Xolos pagó multa. Claro, pero iba a estar en los últimos lugares porcentuales otra vez. ¿Quién va a comprar un equipo que digas tú tienes que pagar 70 millones de pesos porque así va a ser? Que quieras o no, con la entrada de la gente, los patrocinadores, recibes dinero. Y hoy sin eso, pues el presupuesto es mucho menor a que si lo tuvieras. Sí, pero por eso hay muchas cosas. Ahora, intentando, por supuesto, dar la vuelta a todo, porque todos están haciendo su esfuerzo. Pero yo me enfoco, literalmente, en lo deportivo. O sea, lo deportivo es acá lo más importante. De alguna forma, Grupo Caliente mandó a algunos jugadores para buscar reforzar un poquito el equipo, no con jugadores, Dani y Jos, de una gran prosapia futbolística. O sea, porque son jugadores que en su momento pertenecen a Grupo Caliente, pero que no dieron resultado en Tijuana. Y que tiene una cartera impresionante de jugadores que andan por todos lados. ¿Crees que a Caliente le está desinteresando cada vez más el fútbol? Porque ellos tienen clarito su negocio. A ver, Caliente hace harta lana de las apuestas y del entretenimiento, pero me da la impresión que no nada más es un tema contra Querétaro o que tenga que ver con Querétaro, sino que hoy también ves desde hace un añito y medio a Xolos. Y ya no es el Xolos que de repente traía... Fue campeón luego que ascendió. Que ascendieron y fueron campeones, o que en un par de torneos más fueron protagonistas trayendo grandes futbolistas. Y que yo desde hace año y medio ya no veo a Xolos protagonista de la liga. Creo, a mí la impresión que me da, no sé tú, Adolfo, pero creo que ya le está desinteresando un poquito el fútbol a Xolos. Mira, parecería por los resultados, pero siguen invirtiendo un montón de dinero. Te lo digo porque hubo algunos jugadores que nosotros pretendíamos traer a Gallos y que económicamente el presupuesto que nosotros teníamos no nos alcanzaba. Aún así, pues decíamos, bueno, vamos a hacer la lucha. Exactamente, vamos a hacer la lucha. Y de repente esos jugadores aparecían en Tijuana. ¿Sí? Y eran jugadores no baratos. Entonces, por eso te digo, tú vas viendo incluso el armado del equipo. Cuando arrancaron Tijuana en este torneo, no, hombre, parecía que Tijuana iba a ser el equipo protagonista, que lo fue en algún momento. Pero de repente se les empezó a caer otra vez el equipo. Y se les sigue cayendo el equipo. Y sinceramente, hablando yo del tema deportivo, el primer directivo o fanático o exfutbolista que está en contra de una cancha sintética soy yo. En contra. En contra. O sea, qué bueno que allá tengan esa situación y que no tengan que mantener una cancha y que se ahorren un dinerito por el tema de la cancha del riego y el abono y los jardineros y todo, y que puedan jugar ahí, entrenar todos los días ahí, y los equipos de fuerzas básicas jugar sus partidos ahí y que no pasa nada. Pero esa situación, de verdad, tú ves los jugadores que han llegado allá, algunos han terminado lastimándose, otros han terminado no llegando al nivel que ellos mostraron en otros equipos, y esa situación yo le atribuyo un porcentaje grande a la cancha. Oye, Adolfo, y retomando un poquito el tema, porque la tenía ahí y nos desviamos un poquito, pero lo de las porras, las barras, ¿tú estabas o estás a favor de que estén en contra? Porque termina lo del 5M y volvió a pasar, no me acuerdo en qué estadio, pero también con Atlas, con Cruz Azul. Después visitaron a los equipos
las porras, ¿no? Las barras, ¿no? Supuestamente de Toluca, de Monterrey, luego vemos que en Qatar o en los Emiratos Árabes donde estaban en el Mundial de Clubes, hasta hieleras con las cabezas de los jugadores ponían, partes de la barra, ¿no? Que fomentan esta violencia y metiéndose en un papel que ya no solo es alentar y apoyar. Esa decisión, ¿crees que se equivoca la federación o la liga en no quitarlas? Mira, una de las cosas que tuve la posibilidad de, en todo este tema, de estar yendo a visitar a la Federación Mexicana de Fútbol, y una de las cosas que se estaban trabajando, y me parece que es correcto lo que se está haciendo, es tener identificados a todos. A todos. Absolutamente a todos. El Fan ID, ¿no? Es correcto. O sea, eso me parece muy prudente. Porque, tristemente, en todos los equipos, y ha habido, por ejemplo, en otros lugares, mencionabas tú uno de los equipos ahorita, en donde la misma afición, en este caso la barra, fueron a reclamar a los jugadores, personalmente, incluso hasta fueron virales algunos de los videos que estaban grabándose, uno de ellos Alexis Canelo, Sí, los de Toluca, claro. donde estaban amenazándolos. Entonces, esa situación sí es preocupante. Por eso, sí creo que tienen que estar registrados, credencializados, sabiendo perfectamente quién es quién. Y que tú en un estadio, cuando llegues y te sientes, sepan en las cámaras que están en todo el estadio, quién es el que está al lado tuyo. Entonces, de esa manera, sí cohibes una cuestión. Y que tu bono es intransferible, ¿no? O es correcto, así es. Porque luego si Adolfo es el dueño de la butaca 28, sección E, y se la presta a Jos, y Jos vaya a hacer un desmadre, pues ¿quién crees que es el culpable? Adolfo. Es correcto. ¿Pero crees que la federación quiere invertirle a Tendría eso? que hacerlo. O sea, tendría que hacerlo. Mira, la federación, o sea, y todos lo sabemos, es evidente, en cada partido que hacen en Estados Unidos, o sea, lo que se lleva la Federación Mexicana de Fútbol es un mundo de dinero. O sea sí alcanzaría para hacer el Fan No dan ID. pasos sin guarache. O sea, si hoy en día hablamos de una federación que está con números extraordinarios, es la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, sí tendría que invertir parte de ese recurso que gana para poder... Sí alcanza. Sí, por supuesto que sí. Meter un tema de tecnología en todos los estadios. O sea, para de verdad proteger a las familias y proteger a la gente. Si alguien no se quiere registrar, incluso con las tecnologías que hay hoy en día, la persona puede estar pasando por un arco de una entrada de un estadio y ahí te identifican inmediatamente. Tiene que identificarte por eso, hasta por el iris del ojo, lo que sea. O sea, claro que hay tecnología para eso. Y a lo mejor suspender o haber suspendido las barras en este lapso para implementar la tecnología, probarla, etcétera, etcétera. Suspendiendo esa parte porque... Por decir algo, ¿no? Suspendieron a los aficionados de Gallos, tanto de local como de visita, y a los del Atlas, supuestamente. Sí, vemos la final contra Pachuca. Ahí siguen. Y ahí estaban. No, pero no, y aparte tampoco es un tema, porque cometerían el mismo error, Dani. O sea, si dijeran, no, toda la afición de Atlas también va a estar suspendida, espérame, ¿qué culpa tienen los que ni siquiera viajaron a Querétaro? Entonces, ninguna. Entonces, la misma situación es acá. Un montón de gente que ni siquiera fue al estadio ese día porque dijo, no, yo me quedo tranquilo mejor en mi casa y ya después vamos al siguiente partido. Y ya les quitaron la situación de poder ir a un partido de fútbol. Entonces, hoy en día los equipos siguen teniendo sus barras o grupos de animación. Sí. O sea, que los hayan quitado de la parte de atrás de la portería y los hayan puesto en otro lado, es otra cosa, pero siguen ahí. Entonces, sí tiene que hacer la federación el esfuerzo, el trabajo y la coordinación con los demás equipos para empezar a quitar eso. Y de verdad, que una familia pueda llegar tranquila a un estadio de fútbol y salir de la misma manera. Oye, Adolfo, cuando vemos los castigos de la federación y vemos que un Adolfo está castigado por 5 años, pero los de la porra y los de la barra nada más 1 año, ¿cómo? Donde no salen las cosas. ¿Cómo? Y seguramente vamos a llegar ahorita a ese punto, pero aprovechando que nos regresamos al tema, seguramente ya lo has hecho y lo hiciste en distintos espacios, pero pues que también aquí pueda servir para hacerlo. Cualquier cantidad de chismes, de versiones extraoficiales que hubo en su momento. Hay quien dice que esto incluso hasta estuvo planeado por el crimen organizado. Mira, va a haber 1000 especulaciones. Y hay un tema bien claro acá. Tener un entrenador que en paz descanse, que era Aníbal Ruiz, que decía, habla poco de lo que sabes y nada de lo que no sabes.
Y tiene razón. O sea, no podemos especular. O sea, sí, no, eso que se encarguen quien tiene que hacerlo. Pero nosotros, lo nuestro es lo deportivo, y lo mío y la situación que yo sigo en contra es igual de lo deportivo. O sea, ¿por qué castigan a una afición? Y no solamente la de Querétaro. O sea, un montón de aficiones en los estadios que hay. Por eso, entonces, si hubo o no hubo algún otro tema, eso ya se tendrán que investigar ellos esa parte, claro. Que hacerlo. Pero en la cuestión deportiva, o sea, literalmente, la misma federación ya pasó y todo está tranquilo. Ya se le olvidó a todos, ¿no? Sí, haz de cuenta, a mí me mandaron un comunicado cuando me rebajaron la sentencia. Y lógicamente... De 5-1, ¿no? De 5-1. Entonces, lógicamente, yo no estoy de acuerdo con que me hayan rebajado, que me hayan dejado un año. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ver. O sea, la respuesta que me dieron es porque fue una decisión que se tomó en la Asamblea de Dueños, y como la Asamblea de Dueños no puede quitar una sanción, así la redujeron. Al 100% la redujeron. Pero quien definió ya fue el otro consejo. O sea, quien definió esta reducción ya no fue la Asamblea de Dueños. Porque yo pedí en la siguiente Asamblea de Dueños estar presente. Claro. Y le dije, oye, si mi tema va a estar en el orden del día, yo quiero estar ahí. Me dijo, no, porque ya fue turnado tu asunto a otro consejo. Le dije, pues entonces, ¿y ese consejo es de la liga o de la federación? De la liga. O sea, de la federación. O sea, en pocas palabras, desde el principio el tema ha estado medio hecho con las patas, ¿no? Lo que pasa es que quisieron de alguna manera verse contundentes. Eso es lo que querían. Y querían llamar la atención, sí. Querían llamar la atención, pero cuando mandaron, y ese documento lo tengo yo porque llegó al club. Entonces, cuando llega al club, la persona que se encargó de armar el expediente, o sea, no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. O sea, y yo me pongo a leerlo y pone todas las, donde está sustentando su armado, y no tiene nada que ver con lo deportivo. O sea, a mí me puso como si yo fuera un dueño del equipo. Entonces le digo, ni soy. No, hombre, claro. Estamos muy lejos de eso. Oye, ¿y vas a buscar que se reduzca por completo o ya...? Mira, Dani, en ese sentido, yo tendría que y esto me lo dijo John de Luisa. John me dijo, va a ser un año, termina en marzo del próximo año, y si tú, cuando venga esta reducción y esa sanción de un año, quieres ir al TAS o quieres ir a FIFA, ya es asunto tuyo. O sea, digo, tienes razón, pero hay un problema grave en la cuestión de decir, si voy a la FIFA, después tiene que buscar un tema de, lógicamente, una controversia. Esa controversia tiene que hacerse contra la Federación Mexicana de Fútbol. Después tengo que ir al TAS. Ya se acabó el año ahí. Exactamente. Aparte, pagar un montón de dinero para que puedan hacerme entrar mi apelación. Y después, cuando regrese, el tiempo que va a llevar y el proceso de investigación y todo esto, pues al rato va a salir contraproducente. Entonces, o sea, ellos también sabían eso. Por eso también así lo dejaron. ¿Y qué va a pasar con Adolfo en marzo? Digo, ya no es tan lejano el tema. No sé en qué mes está viendo usted esto, amable Tiquitaca, pero quizá ya lo estés viendo en febrero, en el propio marzo, quizá nunca lo vean, pero realmente ya esto es en 6 meses, ¿no? Sí, más o menos. Sí, octubre, noviembre, diciembre, sí, claro. ¿Qué quieres regresar? Estás ahorita en Claro, ¿no? En Claro Sport. Sí, estamos en Claro Sport. La verdad, estamos... Regresaste a comentar. Bien contentos porque cuando me hacen la invitación, por eso te digo, Dios es bueno y estoy viviendo unos momentos maravillosos con mi mujer, viajando a los eventos que tengo, a las conferencias que doy fuera de Querétaro. Si voy a cualquier evento,
Yo me tomo la libertad, por supuesto, de a la gente que me invita. Estuve en Los Ángeles ahí en unos eventos por allá y les dije, ¿sabes qué? Con mucho gusto voy, pero mi esposa viaja conmigo. Me mandan el boleto de mi esposa también, entonces viaja conmigo, viajamos juntos. Acabo de llegar ahora de Campeche. Sí. Entonces andamos juntos para todos lados. Entonces todo este tiempo no solamente ha fortalecido algo que ya teníamos fuerte, sino que también nos ha dado el margen de empezar a visualizar otros temas. Cuando me invitan a Claro, pues por supuesto. Dijo Claro. Claro, es espectacular porque es un grupo con puros jóvenes, así como ustedes, que son pujantes, que tienen una energía, una vibra muy buena, no atacan. Tú ves los partidos en las transmisiones, en los programas, y no hay un tema que estén atacando a los jugadores o a los futbolistas, a las personas. No se burlan de los aficionados, no se burlan de los jugadores. Como hoy en día, tristemente, ves un partido en otras cadenas y si no arman polémica burlándose de la gente, hasta mofándose de los jugadores. Si alguien falla, o sea, dices, no puede ser. Entonces, la verdad es que es muy sano. Entonces, estoy bien a gusto porque tengo yo las transmisiones y las hago desde casa. Eso es cómodo. No, a gustísimo. Solamente he ido a un partido. Igual el Capi, ¿no? Capi Beltrán también está ahí en Claro. Contra Pachuca. América, Pachuca. Un abrazote ahí con Memo. Exactamente. Y fue muy padre porque me dicen cuando llego yo a Pachuca, y también mi esposa me acompañó. Entonces, llegamos al estadio y me dicen, ¿sabes qué, Adolfo? Me dice Alejandro, te necesitamos en la cancha, porque vamos a hacer la entrada desde la cancha. Entonces ya estaba ahí el set y todo puesto, y apenas iban a salir los equipos a calentar. Entonces fue muy complicado, porque yo hasta les pedí ayuda, porque cuando llegué al estadio, pues mucha gente que me reconoció de América y de Pachuca, no podía dar un paso, tenía un mundo de gente encima. Órale. Entonces tuvieron que llegar, Adolfo, te echamos la mano. Entonces, para llegar a la cancha fue un caos. Entonces, pero cuando llegamos ahí, yo estoy así de frente y veo que viene América, entonces veo a Memo trotando y él levanta la vista y en cuanto me ve, Eso no es. Me ve y se queda así, me dice, no sé si es, y en ese momento arranca a donde yo estaba. La verdad me dio un placer enorme, o sea, con Memo tenemos una gran amistad, y la verdad es que lo saludé de una manera muy afectuosa, con mucho cariño y con mucho gusto. Entonces eso lo grabaron, también se hizo viral, entonces lógicamente pues, muy contentos. Pero ha sido el único partido que he estado. Sí. ¿No te acordaste de todo el proceso de Memo, de chiquito, de estar? ¿Cómo fue esa relación en ese momento, Adolfo? Que él le venía pues, tocando puerta, ¿no? Buscando... Y fue por una lesión de Adolfo. Es correcto, sí. Que Memo debuta. Sí, y después yo regreso, pero yo ese mismo año, yo ya un año antes de que terminara ese torneo, de que empezara ese torneo, yo ya había decidido mi retiro. O sea, en la directiva ya sabían que me iba a retirar. Mi familia sabía que me iba a retirar. Mis compañeros sabían que me iba a retirar. La afición y la prensa no sabían que me iba a retirar. Pero entonces, después yo regreso, termina el torneo, toman una decisión equivocada para mi gusto en ese momento de traer a Saja, que traen todavía un torneo más, cuando Memo ya estaba listo. A mí me preguntaron, en la directiva, ¿cómo ves a Memo? ¿traemos a alguien más? Yo le dije, no tienen que traer a nadie más. Pero lógicamente llegó Ruggeri y trajo a su portero. Pero yo les dije, no, Memo ya está listo. O sea, Memo ya está listo. Y así fue el proceso. Entonces, lógicamente, y que tengo que mencionar, el que se encargó de hacer crecer a Memo, trabajarlo, formarlo, llevarlo, guiarlo, Néstor Rafael Verderi. O sea, la gente no ubica ese tema y yo me encargo cada vez que tengo chance de exaltarlo porque él fue. Son los héroes que están detrás de la cámara, ¿no? Del reflector. A mí me hizo llegar a mí a un nivel extraordinario en América, Néstor Rafael Verderi. Pero él llegaba a entrenar temprano con fuerzas básicas, con Memo. Y después traía a Memo a entrenar con nosotros, con primer equipo. ¿Cómo los trabajaba? No, espectacular. ¿En el tema muy físico o con...? No, trabajos, pura reacción, potencia, velocidad, o sea, todo. Y tenía él
lo que él hizo cuando él jugaba. O sea, yo de niño, cuando mi padre y yo veíamos los partidos de América, y yo ya era portero de la Liga Municipal en Uruapan, yo decía que yo era Néstor Verderi. Entonces, para mí Néstor fue uno de mis ídolos desde que yo era niño. Y cuando llego al Club América, voy al vestidor el primer día que llego, y quien abre la puerta es Néstor Rafael Verderi. Y me dice, chingón. Adolfo, soy Néstor. Apenas estaba empezando a decir su nombre, cuando le dije, no, Néstor, y le di un abrazo. Me dice, ¿por qué? Así es argentino. Dice, ¿por qué? Le dije, Néstor, yo de niño era Néstor Verderi, man. Wow. Pues, ¿cómo crees? Soy tu entrenador, pues por eso estoy emocionado. Entonces, Oye, ¿ya viste la serie de América en Netflix? estoy por verla. Dicen que está muy buena. Yo no le he visto, hasta te iba a preguntar si salías tú. Creo que así salgo porque ya varias personas me han comentado que, Oye, que porque qué padre me han- que salgo. Entonces, Porque no. me han llegado 3 cheques de Netflix a mi puerta. No, de Y yo, eso, no sé yo ni sin qué saber pedo, de güey. qué. de eso sigo en espera. La del América, hijo, la voy a ver. ¿Cómo ves ahorita el América, Adolfo? Bien, bastante bien. ¿Te sigues emocionando cuando ves al América? Hijo, mira. Porque se pierde a lo mejor un poquito, ¿no? Ya que lo ves de fuera y como trabajo, o es no que- te ha pasado. Es que Dani, mira, mi padre le iba a la América y yo no tenía una buena relación con mi padre. Yo de niño no podía acercarme, no podía abrazarlo, porque era un tipo grande, macho, de esos de educación a la antigua. Y él veía el partido de América. Y yo no sabía ni lo que era el fútbol. Literalmente, a mí me mareaba, televisión blanco y negro, se brincaba la imagen. Ver un partido me mareaba. Entonces, cuando mete un gol a América, veo a un papá que se levanta y empieza él ahí. Entonces, llego yo, me siento al lado de él, le digo, yo le voy a la América, me dice, está bueno, mete otro gol y puedo abrazar a mi padre. Entonces, cuando abrazo a mi padre, y desde niño, en aquel entonces yo tenía una chamarra que me la habían heredado unos primos, una de mezclilla. Y esa chamarra tenía ya algunos hoyos, pero vendían en los puestos de periódico Parches. los parches, de esos que con la plancha, en donde aparecía, por ejemplo, el trajeado con la cabeza de Mundo, que era con un sombrero de copa, Sí. que era el símbolo de América en aquel entonces. Entonces, tenía un conejo así tomado de las orejas, que era el Cruz Azul, tenía a una chiva pateándola, que era una chiva. Todos esos parches yo los tenía en mi chamarra. O sea, mi chamarra estaba llena de parches. Entonces, todo eso, por supuesto, cuando yo llego como profesional, sinceramente se los digo, lo más importante para mí era ganar la América. O sea, en Pumas, lo que soñábamos si veíamos el calendario. ¿Para ti era más importante Pumas que Chivas o sí el clásico Chivas? No, antes de Cuando antes de llegar a América. América. Ok, ya, Entonces, ya. yo tenía que ganarle Claro. a la América, Sí, como de acuerdo, de fuera. acuerdo. Decía América, vamos a América con todo. Entonces, en Veracruz, si le ganamos a la América, se hacía carnaval. Pues, en serio, cuando le ganamos a América, no, hombre, carnaval, toda Y la eso gente sigue cerrada. pasando, ¿eh? Sí, claro. Todos le Sí, quieren ganar a exacto. América. Después en Necaxa, que dicen no, que los hermanos, no, hombre, qué hermanos, decíamos en el partido contra América, si alguien estaba acostumbrado entre semana a salir, a cenar en la noche, nos concentraban toda la semana. Entonces, nadie sale, man, todos vamos contra América. Entonces ya sabíamos lo que significaba. Cuando llego a América, yo ya sabía lo que significaba enfrentar a los rivales que íbamos a enfrentar nosotros. Porque nos como podían pensaban poner- ellos. Nos podían poner un video y veíamos un video, si jugábamos por ejemplo contra Necaxa, veíamos un partido de Necaxa contra Morelia, por ejemplo. Decíamos, no, pues las deficiencias que tiene Necaxa en este. No, Pero la hombre, intensidad cuando era salían diferente. en el partido decían que Cero ¿qué deficiencia. pasó? Pues estos de dónde salieron. Entonces, y yo nunca dije que le iba a la América ni cuando estuve en América. O sea, jamás. Hasta que me retiré del fútbol, me preguntaron, ¿a qué equipo le ibas de niño? Le dije, ¿A la América? Entonces, ¿Te lo llegaron a preguntar antes de retirarte? Es probable, ¿no? Es raro, ¿no? Que le Es muy pregunten. raro. Así de cuando juegas profesional, es raro que te diga, oye, ¿a qué equipo le vas? Le digo, Al que juego, ¿no? exactamente. El que me paga la Sí, claro, quincena, ¿no? Así es. Pero ya después de que me retiré, sí lo mencioné y lo dije. Y tuve el placer de estar en el Estadio Azteca con mi padre en la cancha tomándome una foto con él. Entonces, cuando él vivió el campeonato con América, ¿Contra no Necaxa? vino al estadio.
No, él se quedó en Uruapan y... ¿Por allá nervios vio el partido. o como cábala o algo así? No, o sea, yo creo que por nervios, pero después pregunté qué hizo un papá. No, hombre, pues, el papá se levantó y gritó, ¡somos campeones! Y por primera vez vieron a papá llorando de emoción. O sea, nadie lo había visto llorar. Oye, Adolfo, y en tu etapa ahí con el América, ¿quién fue el jugador que más te impactó como compañero del nivel que tenía, de la forma en cómo llevaba su vida o no sé? Que a lo mejor un Cuau, ¿no? Que a lo mejor le gustaba la fiesta, pero regresaba a jugar fútbol y era un fuera de serie, ¿no? Mira, tuve grandes compañeros, grandes amigos. Y había jugadores, bueno, de la talla de Iván Zamorano, que decías, hijo, man, Iván. Por supuesto, Cuauhtémoc Blanco. Pero había una cantidad de jugadores y muchos, no solamente Pavel Pardo, Duilio Davino, el Cuervo Rojas. Tú te vas viendo y vas hablando y vas checando la calidad de jugadores que había en ese equipo. Chuy Mendoza. O sea, dices tú, o sea, donde quiera que volteabas veías estrellas. Calidad, man, o sea, calidad. Pero no había uno que dijeras, sí es top, o sea, crack, como el Bambán. No, sí, el Bam era un crack. O sea, él se quedaba a hacer remates después del entrenamiento y lo veías pateando de volea, una tras otra. ¿Y cómo era con ustedes ahí en la concentración? ¿También los dejaban encerrados tipazo. como tú? No. No, tipazo. No, a ver, pregúntame lo de No, Gringo Castro, porque ya me estás... Es que Nos contó de las concentraciones, lo tuvimos después de que llegaste tú, la segunda vez, y nos contó que en las concentraciones, no, Adolfo, a Dorri, pregúntenle a Dorri, era un tipo duro en la concentración. Dice, no, pues tú bajabas a cenar, pon tú a las 8 y tenías que dormirte 9:30. Pero pues antes de irte a dormir, eso es lo que cuenta él, a lo mejor se fue a otro lado y está mintiendo, pues no, y en lo que terminas de cenar, pues te vas, pon tú al cuarto de Dani, ¿no? Ahí ven la tele un ratito y dices, bueno, ya 9:32, ya es hora de dormir, y que llegaba y que salía así y decía, aquí se cierra a las 9:30, se duerme a las 9:30, con permiso, y que no dejabas entrar a la raza. No, lo que sí andaba haciendo era andar arriando a los que les gustaba desvelarse. O sea, eso de ir a otra habitación es cierto, se va a otra habitación y él, por ejemplo, ahí con Salinas tenía una gran amistad, el Gringo Castro. Sí. Entonces era estar ahí viendo películas y jijijaja, o que los jueguitos ahí, estaban ahí, todo, Nintendo, todo este rollo. Y los gritos, porque a todos nos ponían en el mismo piso. Entonces yo tenía que llegar a su cuarto, o sea... Entienden que tenemos un partido mañana, o sea, no pueden jugar con nuestros intereses. Oye. Lo que sí, José, era que hasta la apagabas la tele. Eso sí. Y no solamente ahí, también con mis compañeros en selección nacional y todo. Yo el control lo agarraba yo. Y el control lo tenía yo. Y de repente unos me decían, no, Adolfo, es que, ahora me lo dicen. Sí, es que, digo, hijo, las 10, mano. Aunque sea de una película, por más emoción, el otro se queda emocionado de la película y... A ver, póntele al tiro a Adolfo, güey. ¿Quiénes te tocaban en concentración en selección? Mira, en selección me tocó Pavel Pardo, me llegó a tocar Cuauhtémoc también. ¿Quién era el más desmadroso? Cuauhtémoc era uno de ellos. ¿Y lo tenías que te tocó regañar al gobernador? Sí, pero la verdad es que muy tranquilo, en serio. O sea, tranquilo. O sea, ya estando, si no estaba rodeado de todos sus secuaces, que tenía su grupo de secuaces en el equipo. ¿En la selección o en el América? En América. ¿Quiénes eran sus secuaces? Bueno, pues tenía, por ejemplo, al More Mosqueda, tenía a Germán Villa, tenía Terrazas, tenía su grupito. Sus amigos, sí, hoy claro, en día. Sí, y si no estaban con él, era muy tranquilo. Pero cuando estaba con todos ellos, sí, ahí se armaban buenas las batallas. Oye, ¿alguna anécdota así en selección, en el América, así tipo en la concentración, que te la hayas pasado muy bien? Híjole, mira. Tantas. O que recuerdes. Es que son muchísimas, pero cuando estábamos en la liguilla, en el campeonato que ganamos en 2002, el profe Lapuente nos llevó a concentrarnos en Sumilla, que Sumilla ahí en Morelos. Entonces, es un lugar espectacular. Pero las habitaciones, para llegar al restaurante, tienes que pasar por árboles y todo. Está muy boscoso y muy bonito todo ese lugar. Pero ya en la noche, pues, no se veía nada. Entonces,
más de una ocasión se armaban los cincontronazos por ahí. Entonces, haz de cuenta, estábamos ese día entrenando y estábamos los porteros estirando y Néstor estaba con nosotros. En ese momento se empieza a temblar así el piso, man. Y entonces Néstor empieza a correr. ¿Qué pasa? Y volteamos y venía todo el equipo contra los porteros, éramos 4. Y entonces nos agarran ahí y nos agarraron, nos patearon, nos golpearon y todo es organizado por Cuauhtémoc. Por Cuauhtémoc. Sí, entonces agarra y no, pues nos agarran, nos patearon. Entonces Hugo Pineda, Beto Becerra, estaba Cristian Martínez y yo. Entonces nos agarraron ahí, nos patearon todo. Entonces todos volteamos y nada más y riéndose Hugo Pineda, ja, ja, ja. Me dice, parejita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Le digo, estoy bien nomás recibiendo trancazos. Y ya todos se levantaron y se fueron corriendo. Y entonces nos sentamos los 4 y empezamos a hacer una lista. ¿Con quién empezamos? Bueno, hoy vamos a empezar con Rojas, el Cuervo Rojas, porque fue de los que más, porque chucha, huevón, y nomás lo escuchamos, chucha, huevón, y pateándonos y todo. Y vamos a empezar con él, porque era el que más se reía. Dije, ok, ¿con quién está en la habitación? No, pues está con Tahuilán. Perfecto. Otro duro, ¿eh? No, pero ese grandote. Sí. Él no se acercó, Él no se acercó. Pero dijimos, así lo hacemos. Entonces, vamos a la recepción. Señorita, por favor, mi habitación estoy con Tahuilán, mi habitación es... Se me perdió la llave, entonces, no se preocupe, le damos otra llave. Ya. Cenamos y ese día nos vamos 3, Beto Becerra, Hugo Pineda y yo, y nos metemos a la habitación. Bueno, nos metimos a la habitación, tardamos horas porque no llegaban. Al final llega y abre la puerta y una patada Rojas. ¡Salgan! ¡Chucha, huevones! Pero nosotros dijimos, chin, ya nos vio. Pero no, y le dice a Tahuilán, te la creíste, Tahui, te la creíste. Entonces dijimos, ya nos quedamos. Hugo Pineda estaba atrás de la cortina, yo estaba al lado de una cama y Beto Becerra estaba en el baño. Entonces ya, ahora sí, cierra la puerta, no van ni estos huevones. Ya cierra la puerta con llave y todo. Y entonces ya se van acomodando así en su cama y en eso salimos. No, hombre, salimos. Bueno, le dio un ataque de risa al Cuervo Rojas, un ataque de risa. No, hombre, los golpeamos, entonces empezamos a agarrar primero entonces, porque le dijimos, Tahui, tú no te metas. No te metas. Y entonces empieza a decir, no, Tahui, ayúdame. Y entonces dice el Tahui, híjole, yo creo que me va a ir muy mal, pero tengo que defender a mi compañero. Entonces le decimos a Becerra, encárgate tú de él. También Becerra estaba grandote. Entonces se agarran ellos ahí chocando con lámparas, con todo. Total, agarramos vendas, los amarramos, los dejamos amarrados, les pusimos calcetines en la boca y les tapamos la boca. Ahí los dejamos amarrados. Entonces les dijimos, ¿aquí los vamos a dejar? Vamos por nosotros. No, nos fuimos a dormir porque ya era tarde. Y todavía como a las 12 de la noche ese día, le digo, Hugo, ¿crees que sigan amarrados aquellos? Me dice, no creo, vamos a ver. Llegamos, seguían amarrados los dos. Dormiditos. Entonces, los vamos a desatar. No, decía Rojas, no, así déjanos, porque viene la venganza. Bueno, así nos fuimos quitando con todos. ¿Y al Cuau cómo le fue? Que fue el que lo organizó. Nada bien le fue. ¿No? Nada bien. ¿Y con quién estaba él? Él estaba, me parece que con Villa. Hijo de sí, también era duro. Sí. Y esa vez, estando ahí, nos lleva a la casa que tenía el profe. Después de la concentración, nos movíamos a los partidos y hace una reunión, un asado en su casa que él tenía en Puebla. Y ahí tenía un salón de juegos espectacular con mesa de billar y todo. No, hombre, se armó la bronca con los porteros ahí. Ahí a Cuauhtémoc y a Villa les fue porque con los tacos de billar, no, hombre, así en la espalda, no. No, era una locura. Pegábamos en partes blandas, o sea, que no te vas a lastimar, no en codo ni en que no hubiera moretones. Cabeza, no nada más así en espalda, pecho, etcétera. ¿La Dorri? ¿Quién lo viera? No, pero era un buen ambiente dentro de todo. Era un buen ambiente, porque también conmigo, el Cuauhtémoc también tenía conmigo sus llevaderas. Un día, un frillazo en Cuapa, estaban regando el campo y llega corriendo él y agarra los regadores y nos empieza a mojar a todos. Bueno, helado el agua. Entonces yo fui el único que me fui contra él y me seguí echando el agua y ya hasta que vio que no me iba a quitar, me le voy encima, lo agarro y entonces ahí yo agarro la regada a mojarlo, era todo.
Entonces por eso se ponía ese hecho bolita. Ah, no, así estaba ya, ¿verdad? Sí, sacaba la joroba. Me imagino a Adolfo así como Superman saliendo entre las llamas, el fuego. Pero con el agua. Con el agua echada por el gobernador. No, Échale, perro. agarrando aire porque estaba helada el agua. Oye, Adolfo, ¿y para ti qué representaba en ese momento y hoy qué representa ser americanista? Me parece a mí, Dani, Jos, que para mí fue un tema de identidad. No quiere decir que no lo haya tenido, porque pagué el precio en el fútbol en mis inicios. Primero con Pumas. Después, cada equipo tiene un espacio en mi corazón, pero pagué el precio en Pumas por la juventud, la experiencia, todo. Después en Veracruz fue cuando más tiempo estuve en selección nacional. Más llamados a selección. Tuve Copa América, Copa USA, Copa Quirim, jugando toda la eliminatoria mundialista, todo. En Necaxa es el primer equipo con el que salgo campeón de primera división. Entonces, para mí eso fue un soltar, una presión de todos los años de que no podía haber salido campeón, hasta el 98. Sí. Entonces, después en América, cuando salgo yo campeón en América... ¿En el 2002? En el 2002, realmente puse mi nombre con letras doradas en la historia del Club América. Y eso para mí tiene mucho valor, porque hubo que batallar, hubo que trabajar, hubo que sufrir, hubo que entregarse. Cuando yo pierdo la final con Pumas fue en el 87 y salgo campeón hasta el 98. Entonces fueron 11 años de llegar una hora antes a cada entrenamiento, irme una hora después de cada entrenamiento, no desvelarme, no fumar, no tomar, o sea, porque estaba enfocado en ser campeón. Lógicamente ese nivel me llevó a selección nacional. Pero cuando salí campeón, en ese momento me quité una losa que estaba cargando desde... Valió la pena. Valió la pena. Pero lo de americanista, o sea, si tú ves a la gente hoy y le dices, esto es ser americanista para mí, como exfutbolista y hoy como aficionado también, ¿tienes algo que lo describa o no? Sí, por supuesto. O sea, el hecho... Eres parte de una historia. Cuando... salimos campeones con América. América tenía 13 años de no salir campeón. Entonces, esa presión... Otra losa. Claro. Yo llegué prácticamente a América en el 2000. Entonces, fueron 2 años de estar con una presión que desde que llegué nos endosaron. Entonces, eran 13 años. Y yo conocía a mucha gente que los veía diariamente que no sabía que eran americanistas hasta que salimos campeones. Cuando salimos campeones iba yo por casa y de repente veía a alguien que jamás se había visto con una playera de un equipo de fútbol y lo veía con la playera de la América y le decía, no me digas que eres americanista. Me dice, sí, le digo, pues, ¿por qué no me habías dicho? Le dije, no, pero es que ya 13 años. Entonces sí me dio una identidad y esa identidad lógicamente está en la mente de todos los americanistas que esperaron tanto tiempo, tantos años para coronarse. Oye, Adolfo, y hace ratito mencionabas todas las estrellas con las que estabas acostumbrado tú a compartir vestidor en Cuapa, el Bam Bam, por supuesto, Cuauhtémoc Blanco y los que ya mencionaste ahorita. ¿Crees de alguna manera que, entendiendo los tiempos difíciles económicos, de encontrar cada vez mejores futbolistas, sobre todo mexicanos, de alguna manera el americanismo se ha abaratado algo? Porque ni le voy a poner nombres ni apellidos, pero de repente ya tú ves a algún futbolista que llega a la América, pues porque nos hacía falta un lateral izquierdo y fue el que encontramos acá barato en la esquina, güey, casi. Antes yo creo que eso no pasaba con el América. Sí, son otros tiempos. Son otros tiempos. Ciertamente ahora se han comenzado a tomar decisiones que no tengan solamente que ver con una cartera, porque literalmente hubo jugadores que traían, muchos de ellos tuvimos... esa ojo, el experiencia, Bam Bam. no, pero después tantos jugadores que llegaron con un gran cartel y que no pasó nada y que pagaron un mundo de dinero por ellos. Entonces, esa situación sí ha hecho hoy en día que se tomen las ideas o las decisiones con una idea más clara de poder tener esa apertura para los jugadores. Claro. Sí se tiene que seguir trabajando con la cantera, se tiene que seguir produciendo jugadores. Y que si de repente tú ves una cuestión de negociar un jugador, sea un jugador joven que tenga proyección, y creo que lo van haciendo bien. Los resultados siempre van a mandar. Ahorita. Sí, para América, América no es un equipo que si llega a la liguilla
digas, pues hizo buen torneo. O sea, no, o sea, América tiene que pelear por el campeonato. Siempre de Esa es la exigencia. Entonces, para otros equipos, literalmente, si llegan a semifinales, lógicamente soñando con ser campeones. No quiero decir que sean conformistas jamás, pero si los eliminan o si llegan a una final y por ahí se encuentran con un equipo muy superior, pues ellos van a cumplir y van a decir, pues llegamos a la final, cuando nadie esperaba que llegáramos. Como a lo mejor un Pumas ahorita con Lilini, ¿no? Que sí, bueno, estaba levantando y era un buen torneo. Llegaron a la final y era todavía mejor. Claro. Y te voy a decir, el plantel que tiene Pumas no es para estar donde está. Y es la misma situación con Chivas. O sea, hay equipos en nuestro país que tienen una historia, que hay malas rachas, por supuesto que las va a haber. Pero las Chivas, antes de que tomaran esta buena racha, decían, no, es que Chivas tiene que tener jugadores extranjeros, no puede competir con jugadores mexicanos. Y dices, espérate, están equivocados. Por supuesto que pueden competir con jugadores mexicanos solamente. Ese es su ADN, eso es su tradición. A mí me tocó jugar contra equipos de Chivas que, no hombre, pero bueno, la final que ganamos nosotros con Necaxa contra Chivas era una planadora. O sea, Chivas era una planadora, man. O sea, no, gracias a Dios ganamos esa final, pero... Bueno, también el equipo de ustedes era una joya. Pero ahí dices, hijo, o sea, tienen un equipazo. Ramón Ramírez, Ramoncito Morales, Claudio Suárez, Luis García, Ricardo Peláez, Coyote. Ya con esos. No, o sea, dices tú, hijo, ¿para dónde te haces? Entonces, ahora la situación es, no pueden estar diciendo, Chivas no puede competir. Ahora tienen que tragarse sus palabras, porque ya Chivas retomó el nivel, el trabajo y lo que están consiguiendo. Oye, Adolfo, ¿y te gusta que lleguen futbolistas como Dani Alves a la Liga MX? Mira, como en su momento también Ronaldinho. Para mí sí. O sea, lo voy a decir esto con todo respeto. Sí. La situación, tú acabas de mencionar dos jugadores de una gran trascendencia, pero hay una gran diferencia entre los dos. Porque Dani Alves es el que ganó todo igual que Ronaldinho. Pero Dani Alves es un tipo que te puede dejar algo positivo fuera de la cancha. Y por otro lado, Ronaldinho se ha encargado de él mismo opacar su personalidad fuera de la cancha. ¿Sí me explico? Entonces, un jugador como Dani Alves, que tú lo traes cuando es un tipo que ha ganado todo y que viene a un equipo en donde hay muchos jóvenes que tienes que darles esa mentalidad y darles esa característica para que se convierta en una mística, qué mejor ejemplo de un tipo como él. Y que no va a ser un tema de que a los chavos me los llevo de fiesta porque estoy aquí. No. O sea, comprométanse, sean profesionales al 100% aportar en todo aspecto. Como en su momento Antonio el Tren Valencia. Sí. Exactamente. Tocó, sí, claro. Sí. No tuve tanto el convivio con él, porque yo llegué cuando él justo se había ido. Pero yo sabía y tenía antecedentes de él. Platicamos con varias personas que llegaron a compartir de alguna manera, llámese el Gringo Castro, que era auxiliar cuando estaba el Tren. La persona, no le preguntes de medios, no le va a gustar hablar con los medios, no lo sientes en una rueda de prensa. Pero lo que motiva a los chavos, lo que inspira a los chavos, lo profesional que es dentro del terreno de juego, no se compra a la vuelta de la esquina. Ese es el legado, Jos, literalmente. Sí. Tú traes un jugador que le empiece a dar y a dejar un ADN diferente a los jugadores jóvenes de Pumas. Había Pumas que perdió una final. Y lógicamente la cuestión con los jóvenes viene un bajón anímico. Pero la diferencia de un jugador como él, de decir, chavo, aquí estoy, tienes que enseñarlos incluso a ser competitivos, ser ganadores. Y esa mentalidad la trae Dani. Ciertamente habían tenido muy mala suerte y qué lástima que el partido que terminan ganando es contra Gallos, pero es un tipo que aporta, un tipo ejemplar. Y eso es lo que se tiene que traer, jugadores ejemplares a nuestro país para que puedan dejar huella. Adolfo, ya para yo cerrar con mis preguntas, ¿cómo ves a México para el Mundial? Mira, Dani. ¿Pasan fase de grupos? Te voy a decir, sinceramente. Es normal lo que está pasando. Históricamente, cada vez que se va a llegar a un Mundial... Se llega horrible. Se llega mal. Y la cuestión acá es, lo que hay que estar en este momento, y así es, pesimismo, es normal. Pero la situación cuando empieza un Mundial es diferente.
Lo que tiene que quedar claro en este momento es quiénes son los jugadores que componen la lista final de la selección mexicana de fútbol. Cuando pase eso, los jugadores cambian el chip. Porque ahorita ya no es la presión de que me va a llamar, no va a llamar, híjole, iré a llegar o no llegar. Cuando se hacen el grupo de la selección, ya cambia todo. Ahora sí se preocupan y se concientizan en prepararse para un mundial. Entonces, el nivel del jugador automáticamente sube cuando ya estás convocado para la selección nacional. Porque dices, ya estoy aquí. Pero ahorita, ¿no crees que algunos ya se dan por hecho que están ahí? Puede ser que sí, puede ser que sí, pero el entorno que sucede cuando se cierran las filas es cuando está el grupo ya listo. El Tata, por ejemplo, para mí ha abandonado la selección, porque ciertamente él se la ha pasado más viajando al extranjero a ver a los mexicanos, más en Argentina, más, oye, espérame, tú eres entrenador de la selección mexicana, tienes que estar en México. Acá tienes que estar atento de lo que está pasando, qué necesita uno, qué necesita otro, a quién voy a llevar. No mando a todos los partidos a mis auxiliares, eso es presencia nada más. Entonces, si cuando empieza el Mundial, si no le va bien al Tata, si no le va bien a la selección, pues el Tata se va y no regresa a México, Y ya cumplió, porque él calificó a México al Mundial, cumplió con el propósito. Pero quien tiene que sacar el orgullo, el carácter, son los jugadores. Por eso creo que una vez que empiece el Mundial, los jugadores van a llegar a otro nivel. ¿Quién es el que más te gusta de la selección futbolista? Pues mira, yo creo que hay varios que son los que tienen que ser los líderes. Me queda claro que los que están en Europa son bastiones, que tienen que, Memo tiene que ser, va por un quinto mundial, entonces tienen que ser bastiones. Lógicamente los que están acá en México, como un Henry Martin, tiene que venir, yo no sé, tienen, creo yo, a Santiago Jiménez tienen que traerlo. Entonces, jugadores que andan bien y otros jugadores que andan acá muy bien, O sea, Eric Sánchez, Kevin Álvarez, hay jugadores. Ponchito González del Monterrey. Sí, y ahí hay jugadores que tienen Chávez también de Pachuca. Son jugadores jóvenes que tienen que estar en selección nacional. ¿Por qué? Por la dinámica. Tienen que llevar jugadores dinámicos. Y eso es algo que el Tata tiene que tener bien claro. ¿Crees que pudiera afectar eso de que no han sido convocados, pero la gente dice, oye, atraviesa un buen momento, llámalo, pero ya un escenario de mundial los pueda, les pueda pegar o impactar en ese sentido? No, te impacta positivamente. O sea, yo conocí jugadores, te doy el ejemplo de uno muy rápido, que eran muy buenos jugadores en los equipos, pero que en selección volaban. O sea, Joaquín del Olmo, por ejemplo. Joaquín del Olmo fue compañero mío en Necaxa, en Veracruz, en América, y cuando estaba en selección, no, fue compañero mío en selección y yo decía, ¿qué haces jugando en el Necaxa? Exactamente. O sea, le alcanzó para ir a Holanda, pero volaba en la selección. Y eso es lo que tiene que aspirar el jugador mexicano. Porque de verdad lo que está representando no solamente es su escudo, su familia, sino a su país. ¿Fase de grupos o sí clasifican? Yo pienso y tengo mucha fe en que clasifican. A ver, es que también ves el grupo y está con Arabia Saudita, con Argentina y Polonia. Y con Argentina. Contra Argentina sabemos que el tema está medio macabro. Está medio macabro, pero dime, ¿con quién hemos dado los mejores partidos? Con los grandes, ¿no? O sea, con los grandes. Si juegas al nivel Brasil, que te toca. Si es contra Brasil, si es contra Argentina. O sea, el nivel de competencia te la pone el rival. Pero que encuentren regularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces nos vamos al Mundial pasado donde le ganas a Alemania, le ganas a Corea y la clave siento yo que estuvo en perder contra Suecia, claro. 3-0. Anímicamente llegaron mal contra Brasil y fue la historia de siempre, ¿no? Entonces, en partidos importantes México se crece, pero que encuentre la regularidad a los que en teoría están a su nivel o un escaloncito por debajo. Encuentres esa madurez y esa solidez de también hacerles el partido y no menospreciarlos o no confiarte o encontrar una estrategia que también los lastime igual que lastimó a Alemania, ¿no? Pero eso precisamente es lo que te dan los Dani Salves, o sea, los de jerarquía, en este caso los que están en el extranjero, los Memos Ochoa, o sea, los que de verdad empiezan a poner claros. Y analizamos quizá un posible 11 de titular del Tata y una gran mayoría
está ya acostumbrado a la alta competencia del fútbol élite, ¿no? Entonces, creo que en esos momentos va a tener que sacar la personalidad de Ochoa, que ya se la sabe de todas. Guardado. Va a tener que aparecer el Guardado, Edson va a tener Álvarez, que aparecer Raúl. el Machín, Raúl, si está bien Tienes- físicamente, o el propio Santi, güey, Santi y el Chucky, que si son chavos, bueno, ya me codeo en las mejores ligas y mira cómo no me arrugo. Yo creo que sí nos va a faltar el Tecatito, ¿eh? Mira, yéndonos a un tema futbolístico, por supuesto que vamos a extrañar al Tecatito. Pero, por ejemplo, tienes que empezar a buscar a alguien que tenga características similares y Antuna es el que cumple con esas características. Pero Antuna en selección, ¿eh? No te hablo en el equipo, no te hablo del equipo. Antuna en selección nacional lleva 8 asistencias y 7 goles, si no me equivoco, en selección nacional. Algo le cambia que juega mejor. Exactamente. Porque ahorita en Cruz Azul no anda. Hay que aspirar a eso. No O sea, anda yo no bien. sé por ti, pero Sí. hay que aspirar a eso. Y aparte, mira, o sea, hay que ser optimistas. Claro, O sea, no, si y- todo sale bien, qué padre, vamos a estar todos contentos. Y si no, pues va a ser, bueno, no nos tocó, pero... Ya sabemos la historia. Llega el Mundial, todos México, todos positivos. y vamos con México. Y cuando pierden, ay, lo mismo de siempre. No, pero todos estamos ahí. no, No perdimos pasa como nada. siempre. O sea, esto es fútbol y lógicamente ellos tendrán que representar a su país dignamente porque literalmente es parte de su historia y este mundial va a ser parte de su vida. Adolfo, ya nada más para así ir despidiendo, ya acabé de comer, espero que... Ahorita vamos a comer, Adolfo y yo. Pero- Pero corriendo, Lipe. Medio te lo preguntamos hace ratito, pero ahorita ya a lo mejor un poquito más concreto. Nos hablas de lo bueno que ha sido Dios contigo independientemente de los escenarios que se han complicado. Que bueno, tu castigo se redujo a 1 año en vez de 5, que justo ahorita estás colaborando con Claro, pero ¿vamos a volver a ver a Adolfo Ríos como directivo? Mira, no lo descarto. De hecho, antes de que viniera todo este tema de suspensión y todo, estaba por retomar mi curso de técnico. No lo descarto tampoco. Voy a empezar a retomarlo. Yo lo tomé cuando estaba desde Pumas, pero en aquel entonces ni siquiera había registros porque nada más llegábamos a que era el centro de capacitación, nada más un día a la semana y nos decían, no, acá ustedes son futbolistas, entonces no pasa nada, entonces no hay registros, pero voy a retomarlo. Voy ¿Te lo van a retomar. revalidar o tienes que empezar No, a hay que hacer empezarlo, principalmente por el tema de actualización. Claro. Entonces, y está bien, pero entonces, una vez que lo tenga, yo no descarto incluso tener ese placer en un momento dado de dirigir. Órale, qué buena onda. Qué chingón. Qué la fregón, neta. pues, Ya ya nada más- vemos, sí. Ya Ya termino con esto, jóvenes. Hace un par de meses acabo de terminar mi licenciatura en Derecho. En Derecho. Aquí en Querétaro. Felicidades. Ya terminé. Ya. Esto mis hijos, hace un poquito más de 3 años, me dijeron, papá, vemos tus títulos en la pared cuando jugabas, pero no vemos ningún título académico. Y entonces les dije, Tienen voy razón. por uno. Y hace 3 años y medio aproximadamente, me dijeron eso y ya, por fortuna y gracias a Dios, ya lo terminé. ¿Y quieres ejercer? Felicidades, Adolfo. ¿Quieres ejercer? Mira, no creo porque... Pero ahí está tu título. No, era una... ¿Y por qué me enfoqué más en el tema derecho? Por todo lo que representa el acercarse a la gente. No por otro tema. Y no por una cuestión de decirles, ay, mira, voy a tener mi despacho. No es la idea. Pero sí era un logro que me faltaba. Felicidades. Pues ahí está Adolfo Ríos, el arquerazo de Cristo. Tercera Y parte. abogado de Cristo Abogado también. Ya aquí anda. Pues va a haber muchas más con Adolfo. Compartan, comenten, lo que ustedes quieran. Aquí nos vemos la próxima Tiquitacas. Adolfo, muchas gracias otra vez. Un placer. Muchas Arquero. gracias. Y gracias. Muchas por Ah, estar Luca, espectacular, ¿eh? buenísimos. Ahorita yo lo voy Creo a que dar. sí se vio que a mí sí me gustó, ¿verdad? Pues, JP también ya se lo acabó. Mi JP, Sí. americanista, ¿eh? Enseguida se ve el porte, luego La percha, personalidad. ¿no? Nomás cuando le conviene, dice JP. Muchas gracias. Tic-tac, nos vemos la Gracias. próxima. Pórtense mal y cuídense bien. Gracias.